El siguiente programa es de clasificación A, apta para todo público. Contenido E. Las expresiones vertidas en el mismo son de responsabilidad de las personas que las emiten. Radio Huancavilca no se hace responsable de las mismas. Huancavilca 830 AM Radio presenta Economía y Finanzas. Aquí el comportamiento de las tasas de interés, el análisis de la economía local, nacional e internacional, las predicciones de los mercados bursátiles. Economía y Finanzas, con la conducción de los economistas Adolfo Arias, Fernando Villamar y Gonzalo Cucalón. Economía y Finanzas, bajo la dirección del economista Dax Chica Cedeño. Economía y Finanzas, con el auspicio de Banco del Pacífico, un banco para todos. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan a través de www.radiohuancavilca.com.es y aquellos que nos escuchan en el dial 830M desde la ciudad de Huancavilca, en esta su radio Huancavilca H830. Esta semana tenemos el gusto de tener un panelista invitado a nuestro programa, el economista Alberto Dajic, quien Leslie Rodríguez nos ayudará presentándoles a ustedes, la audiencia, el perfil de nuestro panelista del día de hoy, al cual pues le agradecemos su compañía y su tiempo para compartir con nosotros y, ¿por qué no?, transmitir sus buenos conocimientos de la historia y de los datos. ¿Qué tal? Buenos días también a todos los oyentes que nos acompañan otro sábado más a nuestro programa de Economía y Finanzas. Sí, efectivamente, hoy día contamos con el grato honor de nuestro invitado. Es el economista Alberto Dajic. Él ha sido presidente de la Junta Monetaria en el año 86, ministro de Finanzas, diputado nacional, vicepresidente en el año 1992. Pues él también asimismo ha sido... Ha dado charlas, conferencias a Heritage Foundation, Cámara de Comercio Americana Ecuatoriana en Estados Unidos, en el INCAE, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de EARL, la Universidad Nacional de Costa Rica. Por supuesto, ha diseñado un programa de recuperación fiscal para Paraguay en el año 97-98 y pues fue asesor del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Actualmente es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Así que le damos la más cordial bienvenida, economista Dajic. Bueno, muchas gracias a esta tradicional radio guayaquileña, la recuerdo desde mi niñez, por lo tanto debe ser una de las radios decanas de las emisoras porteñas. Muy tradicional radio, un gusto estar además en un programa de economía y finanzas con varios colegas. Bueno, para su información, debido a la naturaleza del dial de esta estación, tenemos audiencia desde el norte de Perú hasta el sur de Manabí y desde luego en el austro ecuatoriano. Entonces la cobertura es bastante amplia, además pues de la transmisión a través del internet alrededor de todo el mundo. Adolfo, hoy vas a comenzar con la primera pregunta a nuestro invitado panelista. Sí, bienvenido economista Dajic, y creo que por ser el más antiguo me ha puesto la pregunta para aprovechar también su experiencia en el manejo económico del país y también en todos los conocimientos que usted posee al respecto. ¿Podría explicarnos la lógica detrás de la política cambiaria flotante en la década de los 80? ¿Cuál fue el espíritu de ese modelo económico y cuáles fueron los resultados? Bueno, en 1986, y qué bueno hacer historia porque a veces nos olvidamos de las cosas. En 1986, cuando estaba ejerciendo el Ministerio de Finanzas y era gerente del Banco Central, el doctor Carlos Julio Emanuel, el precio del petróleo se desplomó a $6. Ustedes pueden imaginar lo que eso significó en un momento en el cual tanto para el sector externo cuanto para el sector fiscal, el petróleo tenía una incidencia mucho mayor de lo que hoy tiene en la economía. Entonces, $6 era realmente un ambiente, una situación catastrófica.
pensando qué se podía hacer, llegamos a la conclusión, el gerente del Banco Central y mi persona, de que no cabía ya otra alternativa que romper una tradición que venía desde 1927, desde la fundación del Banco Central, que era la incautación de divisas por parte del Banco Central. Desde 1927 hasta 1986, es decir, casi 60 años, los exportadores estaban obligados a entregarle sus divisas al Banco Central al tipo de cambio oficial, independientemente de cuál fuera el tipo de cambio en el mercado libre, que era un mercado legal pero sumamente pequeño. Era ilegal no entregar las divisas, ¿verdad? Y los importadores iban al Banco Central a obtener las divisas para importar. Entonces la conclusión nuestra fue que había que lograr que el propio mercado resuelva el problema, y desincautamos las divisas, flotamos la moneda. Por eso fui llevado yo al Congreso a un juicio político que es el más largo que se conozca en la historia del Parlamento ecuatoriano, y explicamos que no había otra alternativa. El Banco Central, a través de una reserva especial de dólares que logramos hacer, que estaba por ahí bien guardadita, pudo hacer un control cambiario al inicio de la flotación, y un mercado libre que estaba como en 170 y un mercado oficial que estaba en 125 terminó equilibrándose en alrededor de 130, e inclusive abrimos importaciones que estaban prohibidas, como las de automóviles, porque eso iba a generar un importante ingreso fiscal por los aranceles que tenían en esa época los automóviles. Y la economía probó que se pudo equilibrar ella, y quedó ya esa gran bondad de no tener uno de los, es decir, un tabú más de la economía ecuatoriana, que era el tipo de cambio, como hoy es ir al Fondo Monetario, o el precio de los combustibles o del gas, que es un tabú. Entonces se removió, se quitó ese tabú, la economía comenzó a tener la flexibilidad del mercado cambiario, los exportadores libremente entregaban sus divisas al mercado libre, los importadores las compraban libremente, y las predicciones de los agoreros del desastre que decían que el tipo de cambio se iba a disparar no se cumplieron. Ahora bien, es muy importante que recordemos, lamentablemente al final del periodo, hacia el año 88, yo había, pues después del juicio político salí en 1986, lamentablemente se aumentó mucho el gasto público. Y eso, así como hoy ese aumento de gasto público ha pegado un impacto dramático en consumir las reservas del país y tenernos en recesión y tenernos con una caída del medio circulante, bajo el modelo actual de dolarización, bajo el modelo de libre cambio, era obvio lo que tenía que pasar. El tipo de cambio se disparó, diciendo aquí hay un excesivo gasto público. O sea que podríamos pensar que el gasto público es el que ocasiona en realidad la crisis en ese año, en esa década. Definitivamente, si se observa el gasto público de fines del 87 y del año 88, se observa claramente que disparó el tipo de cambio, disparó la inflación y generó la más alta inflación de la historia ecuatoriana. Un promedio de 60, más del 50%, casi 60% durante 5 años, que es lo que luego heredamos en 1992, cuando asumimos el gobierno, el arquitecto Sisto Durán Ballén como presidente y yo como vicepresidente. En ese momento el gasto público tuvo ese problema, generar una gran inflación. Hoy nos está generando, por el modelo, una depresión.
Economista Dajic, bienvenido aquí al programa. Me presento, soy Gonzalo Cucalón. Yo soy el más joven, el más pollito de todos los economistas aquí. Y por lo tanto, estoy aquí para aprender de usted y de su experiencia, ¿no? Importante es, vamos a la década de los 90 entonces. En los 90, en toda Latinoamérica hubieron reformas orientadas al aperturismo económico, a la liberalización de mercados financieros, mercados de bienes, en toda Latinoamérica, ¿no es verdad? Sin embargo, estas medidas fueron tomadas de diferentes maneras en diferentes países. Por ejemplo, en Venezuela, Argentina no son de grata recordación. En Costa Rica y Chile son periodos de apertura que, digamos, son políticas que se han mantenido más o menos hasta el día de hoy. Usted, con toda su experiencia, cuénteme, ¿cree que en países donde son de ingrata recordación se equivocaron los que aplicaron estas políticas? ¿Hubieron errores? ¿No hubieron errores? ¿Qué falló para que haya esta percepción el día de hoy? Bueno, en cada país hay una circunstancia. En el Ecuador mucho se ha dicho que esa apertura de los años 90 terminó, por ejemplo, se dice con la crisis bancaria del año 99. Esto no es cierto, porque hay países que hicieron las mismas reformas y no se dio el problema que hubo el año 99 en el Ecuador. Los países que adoptan una política de liberalización de su economía, de apertura a los mercados, a la inversión extranjera, tienen en promedio un mucho mejor crecimiento, una economía mucho más sólida que los países que tratan de aislarse, de irse en contra de las realidades de productividad, de las realidades de una inversión extranjera necesaria que debe venir. Y por lo tanto la experiencia, la visión histórica, la lectura del mundo nos indica claramente cuál es el camino correcto. En el Ecuador, la apertura que se dio en los años 90 tuvo un extraordinario éxito. El Producto Interno Bruto en el último trimestre, y son cifras que se pueden revisar, en el último trimestre de 1994, antes de que se desatara la guerra con el Perú, creció al 9%. Bueno, eso es una tasa espectacular. ¿De dónde surgió ese crecimiento económico? De la confianza, de las políticas de apertura, de las políticas fiscales y monetarias coherentes y además responsables que se aplicaron, y de un modelo económico que motivaba la inversión, que motivaba a los sectores productivos a avanzar. Si ustedes revisan la caída de la pobreza del 92 al 95 es más de 20%, espectacular en 3 años, la caída de la inflación dramática de 60 a 22, 23 y continuaba bajando, es decir, una política que dio resultados. Pero, ¿qué sucedió luego? Que las reformas que se hicieron contemplaban que la autoridad de control, la superintendencia de bancos, tenía que ser reformada. Con mi salida, por razones que todo el país conoce, de persecución política, eso quedó trunco. Luego vino el fenómeno del Niño, una caída del precio del petróleo, la mancha blanca, y la falta de regulación a la banca, de control, produjo todo el escenario que generó la crisis del año 99. Sí, economista, y evidentemente, con respecto a lo que usted mencionaba, yo comparto con el escenario de la década de los 90 más de lo que se está generando actualmente en la economía, porque como economistas que somos, sabemos y entendemos que todo entorno socioeconómico debe de tener como consecuencia herramientas fundamentales como es la política, en este caso económica, fiscal y la monetaria. Y a su vez, yo quisiera preguntarle, porque a raíz de la década de los 90, ya usted mencionaba el año 94, vino el 95, la guerra justamente con el Perú, y posteriormente se comenzaron a establecer ciertas normas que de alguna forma estaban direccionando a que el sistema económico ecuatoriano cambie. Y le digo esto porque se establecieron impuestos a la circulación de capitales, comenzaron de alguna manera a haber una inestabilidad justamente política y económica, y eso nos llevó al sistema económico actual, que es la dolarización. Desde su punto de vista, economista, usted que manejaba, y de hecho era uno de los economistas que
tenía como consecuencia fundamental el hecho de mantener una moneda nacional. ¿Cree usted que el rumbo de la economía ecuatoriana a finales de la década de los 90 fue lo más saludable para el entorno socioeconómico, es decir, tomar en este caso el sistema económico dolarizado? Muchos meses antes de que el país dolarizara, desde el exilio, a través de las páginas de Diario El Universo, yo me permití escribir un amplio análisis, muy amplio, 2 páginas completas ocuparon en el diario, de la situación que se vivía y lo que para mí era ya inevitable, que el país no iba a poder sostener su propia moneda. El nivel de caos que se veía, el descontrol que había ya de la economía, la falta total de confianza que se venía generando en los ciudadanos, hacía inevitable dolarizar. Yo propuse una caja de conversión, que es un sistema bastante similar a la dolarización, con la única diferencia que sigue circulando la moneda local, pero que está atada la emisión y la generación de dinero a las reservas monetarias internacionales, lo cual, para efecto de política fiscal, de política monetaria y política cambiaria, tiene las mismas limitaciones que una dolarización. Entonces, sugerí en ese momento que ya no había otra alternativa, y recuerdo que yo hice los cálculos en ese momento a 7,000 sucres por dólar habría sido posible dolarizar. Como se tardó mucho, y esta es una gran lección para el momento actual, como se tardó mucho, la dolarización fue a 25,000, causando una mucha mayor pérdida patrimonial a los ecuatorianos de lo que habría causado si se hubiese hecho en el momento inicial. En economía, la economía cobra la factura. Uno puede tratar de postergar, es lo mismo que un enfermo. Tiene un tumor, puede postergar, la operación será más grande, más riesgosa y finalmente lo puede matar si no toma la medida a tiempo. Hoy, por ejemplo, el Ecuador, si bien es cierto que no tiene el problema de que se le caiga su moneda propia, sí tiene el problema de una fuerte recesión que se puede volver endémica, volver muy larga, como la de Grecia, como la de Puerto Rico, que tienen Puerto Rico 9 años en recesión, Grecia 6 años en recesión, porque así se comporta el modelo de una moneda propia, se comporta a que puede explotar como explotó el Ecuador y fue necesario deshacerse la moneda. El modelo dolarizado cobra, o sin moneda propia, como es el caso de Grecia o Puerto Rico, cobra su factura de otra manera. La cobra con unas recesiones que se quedan ahí mucho tiempo, con países que caen en un letargo, en una pérdida de riqueza y de crecimiento económico. Entonces, para mí la más importante lección de este episodio que usted trae a colación es la tardanza que hubo en tomar una medida que era inevitable y las consecuencias gravísimas para la sociedad de haber tomado tarde esa medida. Otro hubiera sido el panorama del Ecuador dolarizando a 7,000. En la época de Bucarán decían que querían hacer justamente la convertibilidad, pero a un tipo de cambio 4,000 sucres el dólar. Entonces, quiere decir que esto evidentemente fue un comportamiento más político que económico, lo que a final de cuentas generó como situación fundamental el hecho de llevarnos a la dolarización. A ver, cuando en el gobierno de Bucarán se planteó o una caja de conversión o una dolarización, yo estaba ya fuera del país, pero recuerdo que inclusive vino Domingo Cavallo al Ecuador. Cuando eso sucedió, no era una necesidad dolarizar. Habían políticas alternativas para mantener la estabilidad,
habían políticas alternativas para sanear los problemas que en ese momento podían existir, sea en el sector financiero o el sector real. Ahí era una cuestión de debatir si es o no conveniente dolarizar una economía, si es o no conveniente renunciar a la política monetaria y cambiaria a cambio de esa estabilidad intrínseca del sistema. Pero en el año 99 la discusión no era si era o no conveniente, es que ya no había otra alternativa, ya la pérdida de confianza sobre la moneda nacional era tan salvaje, por así decirlo, la caída de los depósitos se había dado, el caos era de tal magnitud que ya no quedaba otra opción que deshacerse de la propia moneda para que la gente pueda recuperar confianza en la moneda. Cuando se han dado las grandes hiperinflaciones, las clásicas, la de Alemania, la de Austria, la rusa, o las hiperinflaciones latinoamericanas, muchas veces se ponía un nuevo nombre a la moneda, el cruzeiro, el cruzado, es decir, el nuevo peso, el viejo peso, como para dar una idea de recuperar confianza. Entonces, es una interesante comparación la que usted hace, porque hoy, por ejemplo, México podría hablar de dolarizar, pero no es porque esté en un caos, es porque podrían empezar a analizar si es conveniente o no es conveniente tener la misma moneda de los Estados Unidos para aprovechar el comercio, para aprovechar de que son un país tan ligado a la economía americana, ¿verdad? Pero Venezuela, si lo piensa, sería porque ahí hay un caos que ya está inmanejable y que a lo mejor, siendo ese caos inmanejable, sea una de las herramientas para poder en ese país recuperar confianza. Economista, en el año 90, por ejemplo, el país que adoptó la convertibilidad como fue Argentina, pues a ellos no les fueron bien. Por un lado, vinieron sus recursos provenientes de la venta de empresas estatales, que a la larga tuvieron que después terminar en salirse de la convertibilidad, tener nuevamente su moneda propia flotando y pues luego nuevamente incautar las empresas privadas, por ejemplo, la Empresa Nacional de Petróleos de Argentina. ¿Por qué? Porque la que había comprado, que era Repsol YPF, ya no hacía inversiones y muchas veces ya no hacía exploraciones porque les parecía muy costosa, tal vez gastos que el gobierno sí lo hubiera podido hacer. A la larga terminó que se importe gas cuando antes eran exportadores de gas, por ejemplo, Argentina. ¿Usted cree que esa falla de mercado, de esa liberación de mercado, pudo incidir en la convertibilidad o en el error de haberse ingresado a la convertibilidad argentina? A ver, Argentina, que es un país que a todos nos gusta, agradable, el tango, el fútbol y la parrillada y todo lo que significa, es posiblemente la campeona mundial de la falta de lógica económica. La Argentina era uno de los 5 países del mundo más ricos en ingreso per cápita a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles eran esos 5 países? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Argentina. A ver, estamos hablando que era uno de los 5 países más ricos del mundo. A pesar de eso, en 1896 casi quiebran al mundo financiero porque incumplieron con el pago de la deuda que había sindicalizado Baring Brothers para la construcción de los ferrocarriles. Luego tuvieron unos bonos llamados Gold Bonds, con los cuales engañaron al mercado financiero internacional porque eran bonos que se llamaban Gold Bonds, que daban la impresión, siendo emitidos por bancos comerciales estatales que estaban respaldados por oro y por el gobierno. Entonces los lanzaban al mercado, traían más plata, se continuaba emitiendo y produjo otro colapso. Ha fallado tantas veces en su deuda externa y ha colapsado su economía. Es decir, la Argentina ha tenido una tradición
de buscar cómo, siendo un país rico, convertirse en un país pobre. Y lo ha hecho tantas veces, y lo ha hecho con tal capacidad, que el episodio último es uno más. Ahí hay otros problemas que no quiero entrar a analizar, porque cuando pasaron de ser uno de los 5 países más ricos del mundo a lo que son hoy, no había ni caja de convertibilidad, ni había el problema de la Repsol. Es un país que no se ha sabido manejar, que no ha entendido que hay que ser eficiente, que no ha entendido que no hay que darle privilegios a clases económicas dominantes que logran a través de los gobiernos privilegios y ineficiencias, como las salvaguardas la están produciendo en el Ecuador de hoy, como los cupos de importación lo están produciendo en el Ecuador de hoy, como la falta de transparencia está produciéndolo en el Ecuador de hoy, como la falta de licitación en la gran cantidad de obra pública lo está produciendo hoy en el Ecuador. Entonces, lo que pasó en la Argentina es un episodio más de los múltiples que han ellos producido para convertirse de uno de los 5 países más ricos del mundo per cápita. Esto quiere decir con un nivel de vida a comienzos del siglo XX similar al alemán, similar al inglés, similar al de los Estados Unidos o similar al de Francia. Pasar de eso a lo que es hoy. O sea, ¿usted no recomendaría ir a estudiar economía argentina? Yo recomendaría ir a estudiar economía porque hay buenos centros, pero no hacer lo que han hecho en tantas ocasiones en la Argentina, porque realmente es un récord. ¿Qué otro país del mundo que ha sido uno de los 5 más ricos en per cápita estoy en el puesto de la Argentina? Tomando en consideración esa historia, la de Argentina como líder en este tema, y sumando a esto la experiencia de algunos otros países de Latinoamérica, podríamos entender que el problema de crecimiento económico o la falta de estabilidad en el crecimiento económico es atribuido un poco a lo que usted mencionó hace un momento, es esta cercanía de los empresarios o empresariado local con los gobiernos de turno que en determinado momento secuestran el crecimiento económico y evitan la libre competencia de los agentes económicos y la entrada y salida. Podemos mencionar un ejemplo actual, una empresa que está en toda Latinoamérica, la conocemos aquí como Claro. Podría ser un modelo de estos, de los cuales estamos mencionando, y hasta qué punto esto podemos adelantarnos en el tiempo y decir que va a afectar definitivamente o mantener a Latinoamérica en el estado que está. No hay duda que la experiencia, la lectura, como he dicho, del mundo nos enseña que apartarse de la competencia, que fomentar los privilegios, terminan siendo un costo tremendo, ¿verdad? Un costo tremendo para la sociedad. Tomemos un ejemplo simple: cuando yo prohíbo la importación de algo para que sea producido nacionalmente. Bueno, ya no hay competencia, ese productor nacional tiene la facultad de poner el precio que le da la gana, no se preocupa de ser eficiente porque no tiene una competencia. La presión no tiene la presión, exactamente. No pierde mercado. Definitivamente. Cuando existe una situación como la del tan atribulado Seguro Social ecuatoriano, que es un monopolio, en Chile hay los fondos previsionales donde la gente puede escoger dónde poner su dinero. Ese Seguro Social puede ser presa, víctima de que los gobiernos de turno tomen recursos de esa seguridad social porque hay un monopolio. Cuando en la economía se fuerzan, se ponen por decreto precios irreales, costos irreales, termina eso perjudicando. Por ejemplo, me decía el otro día un joven en la Universidad de Espíritu Santo que
si el Tratado de Libre Comercio, un joven mexicano, era o no beneficioso para México, porque México había dejado de producir maíz y que lo estaba importando de los Estados Unidos. Y le dije, bueno, para contestarte esa pregunta, quiero que me digas si sabes cuál es el país del mundo que es el mayor exportador de fuselajes de avión, es decir, los fuselajes de los Boeing, los fuselajes de los Bombardier, los fuselajes de Cessna, de una serie de... Beechcraft, de una serie de aviones, ¿no? Entonces, me dijo, no sé, pues te voy a informar que es México. Sí, México posiblemente ha dejado de exportar maíz porque el maíz americano es más barato, pero está exportando fuselajes de avión. Y yo me pregunto qué contribuye más al crecimiento, al avance tecnológico, a la cultura empresarial, dejar de exportar maíz y exportar fuselajes, o seguir exportando maíz y el maíz americano lo transforman en las famosas tortillas y las vuelven a vender ya elaboradas para los mexicanos que viven en los Estados Unidos con valor agregado. Esas son las ventajas que da la libertad, que las fuerzas de la eficiencia predominen sobre los decretos a dedo o las concepciones que se hacen en un escritorio a 2.850 metros de altura sin conocimiento de la realidad, que es, por ejemplo, esto del cambio de la matriz productiva. Bueno, se me ocurre que hay que cambiar la matriz productiva y ahora hay que producir esto en el Ecuador. Bueno, eso es el cálculo, la idea de alguien que no está arriesgando su plata, ni está arriesgando el no ser eficiente. Ni lo va a sudar para acotarlo. Nada más. Economista de HIC, con respecto al cambio de la matriz productiva, un tema muy interesante, ¿no? Muchos empresarios se quejan que sí, que el manejo del gobierno, pero a la larga estos mismos empresarios también han recibido parte de estos créditos en sus empresas, ¿no? ¿Usted cómo ve al empresario ecuatoriano? ¿Cree que aprovechó estas ayudas? ¿Cree que aprovechó las salvaguardias? ¿O cree que realmente no han podido despegar con este tipo de medidas? A ver, en una conferencia que está en la página web de la Universidad de Espíritu Santo, donde se habló sobre la crisis y sus soluciones, hacíamos mención de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto había tenido 3 grandes adicciones. Las clases populares a unos subsidios que le dan a uno una sensación de bienestar. La clase media a una inmensa cantidad de crédito y posibilidades de consumo que no existían antes. Crédito para vivienda, crédito para automóviles, crédito para electrodomésticos, y las clases empresariales a la adicción a unas utilidades fáciles. Porque si hay un gobierno que lleva el gasto público de 25 a 45% del Producto Interno Bruto, inyecta una gran cantidad de recursos que producen un masivo aumento del consumo, yo empiezo a vender más, sea o no productivo, empiezo a ganar dinero, sea o no productivo, me siento bien, creo que todo está bien y no me preocupo de ver el largo plazo y decir, bueno, y este modelo, si hay una caída del precio del petróleo o si hay un estornudo, ¿qué puede pasar? Y hoy todos en el Ecuador nos estamos despertando a comprobar que ese modelo no era el adecuado y los empresarios también. Cuando yo digo los empresarios no se han preocupado de la productividad, es una consecuencia de los malos mensajes. Y le hago una muy simple pregunta a ustedes. Aquí veo computadoras. Si esas computadoras costaran $20, ¿cuántas habrían aquí? Habrían más computadoras. Y si la camisa costara $1, yo estoy seguro que todos ustedes tendrían más camisas. Porque ese indicador, ese precio, está mandándome un mensaje ante el cual yo reacciono y compro más. Economista, justamente con respecto a lo del gasto público, y usted que ha sido parte
de la función ejecutiva en el pasado y actualmente vivimos este problema del gasto público, yo quisiera preguntarle, ¿cree usted que en la economía ecuatoriana debe de alguna manera los gobiernos de turno entender que hay que sacrificar más internamente recursos del Estado para poderlos direccionar en otro sentido dentro de la actividad productiva como consecuencia justamente a un mal manejo de los recursos? Porque usted en un debate mencionaba a una economía que es ejemplar justamente con respecto a lo que digo, que es la economía chilena. Chile aprendió que el sector público no debe bajo ningún contexto entender que debe cada vez agrandarse, y más bien deben ellos entender que mientras menos interés exista por el ciudadano común y corriente de insertarse justamente al sector público, era más beneficioso para la economía. ¿Cree usted que eso es lo que debería hacer la economía ecuatoriana? Es decir, sacrificar un poco el hecho de entender que hay que reducir el aparato público. Eso no cabe duda. Chile tiene el gran mérito de haber logrado que grandes objetivos de política económica sean objetivos nacionales y que trasciendan la visión política, la concepción ideológica. En Chile, políticas del gobierno de Pinochet siguen ahí. Políticas que siguió Aylwin, que siguió la señora Bachelet, que siguió el presidente Lagos. Piñera. Es decir, que tienen ideologías muy diferentes, pero han entendido eso, de que el rol del Estado no es hacer más, hacer más, hacer más. La pregunta simple es, si el modelo ecuatoriano es tan inteligente y tan exitoso, ¿por qué nadie lo ha copiado? ¿Por qué nadie en Latinoamérica ha llevado el gasto público al 45% del Producto Interno Bruto? ¿Por qué nadie ha hecho esto? Porque la señora Bachelet es tonta, porque el presidente Evo Morales es insensible, porque el propio presidente Maduro no ha llevado el gasto público, ni Chávez, a estos niveles. Entonces, o el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco lo ha llevado a estos niveles. ¿El mismo Evo Morales? No, Evo Morales ha llevado el gasto público a niveles muy compatibles con una sana política económica. Entonces, si el Ecuador no entiende que se ha equivocado de la A a la Z gastando tanto y haciendo que el sector público tenga un tamaño más grande, el problema va a ser peor, tiene que reducirse. Ahora bien, no es que uno diga que la inversión es mala. La inversión obviamente es necesaria, pero jamás puede ir más allá de la capacidad de absorción de la economía. Ustedes están aquí en una empresa, yo veo equipos que hay aquí. Bueno, si ustedes invierten en esta empresa en equipos, $1 millón es inversión y la empresa va a quebrar porque la radio no lo puede pagar. Y eso pasa con un país igual. Y el Ecuador pudo haber hecho toda la obra pública que se ha hecho con inversión extranjera, carreteras con concesiones, hidroeléctricas con socios estratégicos internacionales, licitando muy bien. Hay, por ejemplo, la refinería, hay más de $1.000 millones enterrados. Estoy estudiando ahora ciertos gastos que ha hecho Petroamazonas de cientos de millones de dólares que no han arrojado en prospección, que no han arrojado la producción de petróleo, y eso es una pérdida que si uno lo hubiese hecho con una empresa que venía a arriesgar su capital, pues era esa empresa la que tomaba el riesgo y no el país. Tomando en contexto toda esta explicación, economista, podríamos decir que considerar que el manejo de la economía como una economía social de mercado, en la cual pues
esta tendencia o esta gran política de hacer que el gasto gubernamental reactive la economía en el largo plazo, inmediatamente y con la finalidad de que se mantenga creciendo en el largo plazo por parte de los agentes económicos privados, es una política, podríamos llamarlo, que viene ya desde mediados de los años 80. Sin embargo, después de este gasto gubernamental del que estábamos hablando de más de 200 mil millones de dólares en los últimos años, el efecto que debió esperarse es que ese dinero hoy en día esté en las manos de los privados y por ende esté en el sector financiero. Y que si es cierto que el gobierno central pueda tener desajustes o problemas, sin embargo el resto de la economía privada, en teoría, de acuerdo a los libros, debería seguir funcionando de una manera bastante transparente, después de todo este gasto de inversión que existió. Pero realmente lo que estamos viendo es algo distinto. Y entonces lo que hemos visto es que los depósitos en el sistema bancario privado ha disminuido en los últimos tiempos. Se ha retirado básicamente el capital de trabajo y la esperanza de nueva inversión. Y eso es un fenómeno no solamente de Ecuador, sino también del resto de Latinoamérica. ¿Cómo, como economistas, con la experiencia suya, cómo debe manejarse eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista académico? Bien, el modelo de dolarización que debió ser entendido por el gobierno nacional no permitía tomarse los riesgos que se han tomado. Ese gasto público que hizo presionó la balanza de pagos, hizo que las reservas del país se esfumaran. Adicionalmente a esto, el gobierno no creyó en los fondos de reservas, no creyó en tener un colchón para una emergencia. Cuando una economía dolarizada tiene ese déficit, produce efectivamente una caída de depósitos, que la predije en la Universidad Politécnica del Litoral el mes de junio y se me acusó de sembrar pánico. La evidencia es que no sembré ningún pánico, predije exactamente lo que iba a pasar. Esa caída de depósitos contrae el crédito. Esa contracción del crédito produce recesión. ¿Y a quién afecta la recesión? A los más pobres, porque cuando hay recesión hay desempleo. Cuando hay recesión, la gente que tiene una deuda no la puede pagar, no puede pagar su carrito, no puede pagar su casa. Los que tienen más recursos compran baratas las cosas de los que menos recursos tienen, porque hay, mire usted ahora si hay o no hay dificultades para vender una vivienda. No se venden automóviles, entonces las cosas empiezan a bajar de precio. ¿Quiénes son los más afectados? Los más pobres. Entonces, no se puede generar estas condiciones y ahí viene su reflexión. Si yo permito que el sector privado funcione con tranquilidad, si no hago como Estado, no ejerzo esta presión en la cual desplazo al sector privado, lo minimizo, lo exprimo. Si yo tengo un sector privado pujante, sano, y el Estado en su verdadero rol, no el que ha asumido de hacerlo todo, tengo una dolarización que me funcione. Si no, voy a tener una dolarización que me esté produciendo los problemas de hoy y que se pueda convertir en una recesión casi permanente. Economista, regresamos en un momento para seguir con la entrevista luego de la pausa comercial correspondiente. Huancavilca 830 AM Radio está presentando Economía y Finanzas.